También. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Bien? Bien, muy bien. En Guerrero. Bueno, hoy está Quién es quién en los precios con Iván Escalante de Profeco primero, y después está aquí el secretario de Educación, Mario Delgado, y la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez. Ellos nos van a platicar del resultado de haber desaparecido el examen del Comipems y haberlo sustituido por un esquema de asignación que se llama Mi Derecho, Mi Lugar, o Mi Lugar, Mi Derecho. Fue un ejercicio muy bueno, esta idea de que los jóvenes de la zona metropolitana del Valle de México tenían que presentar un examen para ver a qué escuela los orientaban, y dependiendo de su calificación los orientaban a una escuela o a otra. Generaba esta idea de que había escuelas de primera y escuelas de segunda y escuelas de tercera, cosa que es falsa. Todas las escuelas públicas de la educación media superior son buenas. El problema es que durante demasiados años, ¿desde cuándo está el Comipems? Desde el 96, 29 años, se generó esta idea. Y los jóvenes que estaban asignados a una escuela, supuestamente por su calificación, pues tenían la idea de que estaban entrando a una escuela que no tenía todas las posibilidades como otras. Bueno, ahora cambió por completo el modelo y todos los jóvenes están muy contentos, todas y todos los jóvenes, y nos van a dar los resultados muy importantes. Es un cambio profundo que tiene que ver con una máxima para nosotros, que es: la educación es un derecho. Entonces, Mario va a presentar y después Tania, que ha estado haciendo un trabajo extraordinario. Y al cerrar la conferencia, Diana Aurora, Humanismo Mexicano. Bueno, vamos primero con Iván. Con su permiso, Presidenta, muchas gracias, muy buenos días. ¿Quiénes quieren los precios? Iniciamos con nuestro monitoreo de la canasta básica. Recordar que este cálculo es una canasta básica calculada para el consumo semanal en un hogar con 4 personas. La idea es que no cueste más de 910 pesos todos estos 24 productos, y en nuestro monitoreo identificamos la más barata en Apizaco, Tlaxcala, Chedraui, 776 pesos con 30 centavos, le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Super Aquí Extra en Mérida, Yucatán, 990 con 25, le vamos a poner un tache. Destacar que en nuestro monitoreo de 3 ciudades, todas van a tener palomita porque todas están por debajo de los 910 pesos en este caso. En Tultitlán, Estado de México, la más barata, Mercado Soriana López Portillo, 839,90, palomita. La más cara, Bodega Aurrera Fuentes del Valle, pero también palomita. En Zapopan, Jalisco, la más barata, Walmart Vallarta, 822,20, palomita. Y la más cara, Chedraui Acueducto, 839,20, también palomita. En Aguascalientes, Chedraui, 783,70, palomita. Y la más cara, 861,10 en Walmart Plaza Galerías, también palomita. Entonces es de destacar que todas en este caso, en el monitoreo de esta semana, están por debajo de los 910 pesos en estas 3 ciudades. Adelante. Como hemos estado presentando, desglosando los productos de la canasta básica, en este caso traemos la sardina, que es la presentación de lata, 425 gramos con tomate. El promedio de la lata está en 37 pesos con 71 centavos, pero miren, aquí es muy importante y por eso siempre recomendamos que revisen muy bien las marcas y los precios. Tenemos marcas como estas marcas libres, las más importantes de las tiendas de autoservicio,
que van entre los 15 y los 23 pesos la misma presentación. Les vamos a poner una palomita. Y por el otro lado identificamos que mismo contenido, mismo producto puede llegar a costar hasta 46 pesos, entre 41 y 46 pesos. Les vamos a poner un tache. Entonces, por eso siempre está, además de la plataforma Quién es quién en los precios, también directamente en el supermercado pueden hacer el ejercicio para comparar los precios y hacer una compra mucho más informada. Adelante. Bien, este es el seguimiento a la estrategia para promover la estabilización del precio de la gasolina. Tenemos el precio promedio el 22 de agosto, 23 pesos con 57 centavos, y aquí está el precio promedio en cada una de las regiones. Destaca, por ejemplo, el norte en 22.78, occidente 23.85, y siempre recomendamos que puedan revisar la plataforma que tenemos, en donde están prácticamente los precios de la estación de gasolina y revisar que no cueste más de 24 pesos el litro de gasolina regular. Adelante. En el monitoreo identificamos como la más barata esta Pemex en Tampico, Tamaulipas, 23 pesos con 20 centavos, aquí en cada una de las regiones, todas por debajo de los 24, destacando que en ningún caso el margen de ganancia está por arriba de los 2 pesos. Les vamos a poner una palomita. Pero siguen algunas que se vuelan la barda con los precios. Tenemos esta Red Petrol en Zapopan, Jalisco, 24.99, también aquí por regiones las más caras. Y tenemos esta Petro 7 en Saltillo, Coahuila, que tiene un margen de ganancia de 4 pesos con 72 centavos por litro de gasolina, y por ello les vamos a poner un tache. Adelante. Ya van a entrar los chavos a la escuela. Tenemos aquí y con esta presentación ya finalizamos toda la serie de presentaciones que hicimos sobre el regreso a clases. Recordar que presentamos uniformes, útiles, estudios de calidad, contenido de la revista del consumidor, algunos datos. Y en este caso queremos presentarles la lista sugerida de útiles escolares, precios mínimos y precios máximos, depende de la ciudad y depende del establecimiento. Entonces, la lista sugerida para primer y segundo grado de primaria la podemos encontrar, depende del establecimiento, desde 203 pesos con 87 centavos, toda la lista completa, hasta 418 con 80, el promedio son 305 pesos. Pasamos al de tercer grado, que solamente es el mismo, pero se incrementa pluma y regla, y está aquí el precio mínimo 223, 454 el precio máximo. Recordar, ahí está nuestra plataforma, ahí pueden poner un filtro en qué ciudad, qué producto, qué artículo, y les van a salir, les van a arrojar los precios. Adelante. Mismo caso para la lista de cuarto a sexto de primaria, aquí se incrementa el juego de geometría, mínimo 237.68, máximo 493.82, y en el caso de la secundaria para los 3 grados tenemos un precio promedio entre 295 y 598, precio promedio 436 pesos. Aparecen en el estudio las marcas, las ubicaciones, los establecimientos y los precios de más de 689 productos que estamos monitoreando durante esta temporada. Adelante. La revista del consumidor de agosto tiene un estudio de calidad sobre chocolate en polvo y polvos para preparar bebidas sabor a chocolate, que no es lo mismo. La norma establece que para ser considerado chocolate en polvo debe contener mínimo 1.8% de manteca de cacao y 18% de sólidos de cacao. Por lo tanto, es importantísimo que ustedes al momento de estar todos y todas, al momento de estar comprando estos productos en el supermercado, revisen efectivamente lo que están comprando. Por ejemplo, tenemos aquí estos 2 chocolates en polvo de similares características, pero vean la diferencia de precios. Y en el caso de los polvos para preparar bebidas sabor a chocolate, también tenemos diferencias de precios, pero por ejemplo, esta marca que aparece en nuestro estudio de calidad es una marca que contiene edulcorantes que no son recomendables para niños, pero vean la presentación, tiene malvaviscos, es azul, es como muy atractiva para las niñas y los niños. Entonces, que todas y todos puedan revisar muy bien el contenido nutrimental de lo que están adquiriendo, y para eso pueden consultar este estudio de calidad. Adelante.
Muchas gracias. Concluimos con los consejos Profeco de la semana. 1. Utiliza la herramienta del quienes quieren los precios y ubica dónde puedes obtener la canasta básica en menos de 910 pesos. 2. El precio promedio nacional de la gasolina regular es de 23.57. Ubica la más barata con nuestro monitoreo. 3. Te informamos sobre precios mínimos y máximos de la lista de útiles escolares. Compara y ahorra en tus compras. 4. Consulta la revista del consumidor. Tenemos un estudio de calidad de chocolates en polvo y otro sobre útiles escolares. Nuestras redes sociales, la página de internet y el número del consumidor. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, buen día a todas y a todos. Efectivamente, hoy vamos a dar a conocer los resultados de la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. En 1996, los gobiernos neoliberales decidieron que los jóvenes deberían competir por un lugar en la preparatoria, en la zona metropolitana del Valle de México. Si querían un lugar en una preparatoria, en un bachillerato, tenían que someterse a un examen estandarizado llamado Comipems, y los resultados del examen determinaban qué escuela te tocaba, dónde tendrías tu lugar. O sea, los jóvenes no podían decidir por sí mismos, tenían que ir a un examen y los resultados del examen determinaban su destino, su futuro. Les pedían que pusieran 20 prioridades y resulta que había jóvenes que les asignaban en el lugar 15, 16, hasta el 20. Obviamente esto generaba mucha tensión primero para hacer el examen, pero mucha desilusión para jóvenes pues, que no iban a la escuela que ellos querían. Durante casi 30 años, 29 años, no se cuestionó esto. Parecía una regla y era lo normal. Pero era profundamente injusto, porque la educación es un derecho, no una competencia o no una cuestión de mérito. Hasta que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum y cuestionó ese mecanismo, justamente por la convicción de que la educación es un derecho y no un privilegio, y mucho menos algo que tenga que ver con el mérito o con una competencia, como es la visión neoliberal que prevaleció durante 3 décadas. Entonces nos dio una instrucción muy clara: terminar con el examen del Comipems. Presidenta, todos nos decían que era imposible, que no se podía, que iba a ser un desorden, que iba a haber más rechazados. O sea, nadie se atrevía a cuestionar lo que prevaleció, la injusticia que era evidente durante más de 30 años. Y la presidenta dijo: la educación es un derecho, no tiene que haber examen. Y se estableció la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. Todo con el objetivo de que los jóvenes se queden a estudiar, terminen su preparatoria. ¿Cuál era el objetivo? Que los jóvenes decidieran con libertad a qué escuela querían, qué preparatoria ir, que quedaran máximo entre su cuarta o quinta opción. Y la idea detrás es que si eliges tú la prepa en la que quieres estar, pues la probabilidad de que te quedes ahí a terminar es mayor, de que estés contento, de que estés a gusto, de que estés cerca de tu casa. Y esa fue la tesis con la que trabajábamos. En el Comipems, el 26-28% de los jóvenes quedaba en la primera opción que elegía. Con la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar, casi el 98% de los jóvenes va a quedar entre sus primeras 3 opciones. Casi el 70% en su primera opción. Nos va a dar los detalles la subsecretaria Tania, lo cual es un cambio completamente radical. Antes elegían a dónde ibas, ahora los jóvenes eligen a dónde quieren ir. Como efecto inmediato estamos viendo, presidenta, que incluso más jóvenes se están inscribiendo para asistir a la prepa que el año pasado. Vamos a tener casi 15,000 jóvenes adicionales a los que participaron el año pasado, seguramente porque no querían ir a hacer el examen del Comipems, y hoy, como es sin examen, es directo, tú te inscribes, pues quieren estudiar, lo cual es un efecto muy
favorable. Pero esto no es una política aislada, es la política que ha tenido la presidenta para las y los jóvenes de México en educación superior. Queremos que los jóvenes terminen, también hay que revisar, bueno, se termina con esta injusticia. Pasamos de la competencia al ejercicio libre del derecho. Segundo, tenemos que cambiar lo que ocurre adentro de las escuelas. Mañana la presidenta va a presentar el Bachillerato Nacional de la nueva escuela mexicana, que habla de un nuevo marco curricular común, con habilidades para la vida, con habilidades socioemocionales, con más actividades artísticas, culturales, deportivas y carreras técnicas completamente actualizadas y respaldadas, avaladas con un certificado por parte de las instituciones de educación superior. Mañana vamos a dar más detalles de eso. También como ya se sabe, se están abriendo más espacios porque son insuficientes. Los gobiernos neoliberales dejaron de construir preparatorias, a pesar que la proyección demográfica indicaba que íbamos a tener el porcentaje de jóvenes más alto en la historia de México, el famoso bono demográfico. Nada más del sistema de Getty, que es el más grande del país, es el más grande de Latinoamérica. En los últimos 25 años se construyeron 25 nuevas prepas. En este año la presidenta está construyendo 20 nuevas prepas en el país, más las ampliaciones, 35, más las reconversiones de secundaria, 33, tenemos 88 obras actualmente para abrir nuevos espacios, casi 40,000. Y por último, pues la permanencia de la beca Benito Juárez, que los jóvenes mantengan su beca para que se queden a estudiar. Esto va a dar los detalles la subsecretaria Tania, pero estamos trabajando en la misión que nos dio la presidenta. La educación es un derecho, no un privilegio. Buenos días, un honor estar aquí. Buenos días, secretario. Buenos días a todas y a todos. Si me siguen con la presentación, por favor, la que sigue. Bueno, ya lo explicó con suficiencia la presidenta y el secretario. Tenemos 29 años, tuvimos 29 años de un ejercicio de un examen único para la asignación de los lugares en las escuelas para toda la zona metropolitana, 22 municipios del Estado de México y la Ciudad de México, una de las matrículas más grandes del país que definía quién iba a estar en función de los resultados de un examen. Esto generaba mucha angustia en las adolescencias y lo que la presidenta nos indicó es que los niños de los 15 años, porque además están haciendo su examen cuando salen de la secundaria, pensemos que tienen entre 14 y 15 años. Las personas, los chicos, las chicas, a los 14, 15 años necesitan un sí, no necesitan ponerlos a competir injustamente por algo que es su derecho, y por eso le pusimos a esta plataforma, que es un nuevo mecanismo, Mi Derecho, Mi Lugar, porque también con esta idea estamos transmitiendo a esta generación que la educación es un derecho y el Gobierno de México los acompaña a conseguir uno. La que sigue, por favor. ¿Qué hicimos este año? Logramos con esta iniciativa que lanzó la presidenta el acompañamiento de varias instituciones y la decisión de parte del Gobierno federal, de todas las escuelas del Gobierno federal, de todas las escuelas del Estado de México y de todas las escuelas dependientes de la Ciudad de México, retirar el examen de admisión por un principio garantista al derecho a la educación. Entonces lo retiramos. El Politécnico y la UNAM mantuvieron por sus propias reglas su examen. Logramos ponernos de acuerdo con ellos para garantizar que en una sola plataforma las familias y los jóvenes pudieran hacer su inscripción y no tuvieran que padecer hacer varios trámites. Conservamos ese principio. De esa decisión construimos un mecanismo en esta plataforma en la que tuvimos 2 listas de preferencias. Esto es muy importante, reconocer la preferencia de las personas, en este caso de los chicos y de sus familias. Y tuvimos un resultado extraordinario, que creo que es lo que cambia no solamente los resultados que ahora podemos presentarles, sino fundamentalmente la narrativa, la explicación, el sentido social de nuestras escuelas, del conjunto de las escuelas. Fíjense que en la modalidad 1, que fueron las escuelas que decidieron los chicos por acceso directo, es decir, escuelas que no tienen examen, esas escuelas de las que mucho tiempo se habló muy mal,
muy injustamente. Esas escuelas fueron preferidas por el 40.8% de los estudiantes. ¿Qué nos están diciendo los estudiantes y sus familias? Nos están diciendo que ejercen su derecho a la educación y que confían ellos, junto con sus familias, en esas escuelas. Solo el 13.7% decidió optar o decidió solamente inscribir opciones del Politécnico y de la UNAM. Y el 45.5% mezcló las dos listas, mezcló listas de acceso directo y listas de examen. Esto significó que el 86.3% de los estudiantes optaron por el conjunto, digamos, de las escuelas del sistema público y que en este momento llamamos de acceso directo. La que sigue, por favor. Muy bien, en función de estos resultados tuvimos estos datos que nos parecen muy alentadores. Efectivamente, como ya se señaló, el 97.4% fueron asignados entre su primera y su tercera opción, de los cuales, y no es menor, de verdad, el 68.4% fueron asignados en la escuela que ellos decidieron siendo su primera opción. El 21% en la segunda y, por lo tanto, tenemos el 97.4%. Voy a la que sigue, por favor, para ver un comparativo con la última edición del Comipems, es decir, Comipems 2024. En Comipems 2024, solo el 26.2% de las personas quedaban en su primera opción. Y si se dan cuenta, y eso es lo que es de destacar, entre su sexta y su 20ª opción, sexta y 20ª opción, había 31% de jóvenes. En este caso, nosotros, y si lo pueden valorar, ya en la quinta opción es el 0.1. En realidad, logramos asignar las escuelas hasta la 4ª opción, lo cual nos da mucho gusto, porque sabemos que cada persona que ocupa un lugar, efectivamente es un futuro, es un sueño, es una estudiante o un estudiante que decide ir a una escuela y en ese acto de decisión, acompañado por su familia, acompañado por esa comunidad, seguramente va a permanecer estudiando. Y eso es lo más importante que tenemos para los jóvenes de este país. La que sigue, por favor. Y un dato adicional que la presidenta sospechó muy bien cuando empezamos a discutir este asunto. 68% de los estudiantes que optaron por sus preferencias, o sea, los que fuimos asignados, quedaron a menos de 5 kilómetros de su domicilio. Esto es muy importante para las adolescencias y todos los que tenemos adolescentes en casa lo sabemos, el tema de los traslados, la posibilidad de hacer amigos, de mantenerse cerca a su casa, de moverse y construir comunidad entre sus escuelas y sus barrios es muy importante. 68% se quedan en esa distancia y como pueden ver lo demás es mucho más corto, también asumiendo que estamos en la zona metropolitana. La que sigue, por favor. Por último, y esto es de destacarse, queremos decir que tuvimos lugares y tenemos lugares, y ahora lo señalaré también, para todos, para absolutamente todos y todas las estudiantes. Nadie se queda sin escuela, es la consigna de esta nueva campaña en la que estamos, nadie se queda sin escuela. Logramos registrar y asignar el 94%, 5.3% son los que no estuvieron en estos resultados, justamente porque únicamente pidieron Politécnico y UNAM, y sin embargo, en este momento, y si me acompañan con la que sigue, por favor. En este momento, del 21 al 28 de agosto, tenemos abierta nuevamente la plataforma para que todo aquel, esos 12,000 chicos que no habían registrado otra opción, más todos aquellos que por alguna razón no realizaron su trámite, les pedimos que se registren. Está abierta hasta el 28 y pueden asegurar un lugar en la gran cantidad, digamos, de escuelas que todavía estamos haciendo el ajuste esperándolos asignarles un lugar. Quiero compartirles que en este ejercicio de atención integral a la educación media superior, a las y las adolescentes, como dijo el secretario, hemos abierto escuelas en la zona metropolitana. Son 6 planteles nuevos, 10 tecnológicos, 10 bachilleratos generales que están también en los municipios del Estado de México fundamentalmente, y hicimos 3 ampliaciones en la Ciudad de México, una en Tláhuac, una en Álvaro Obregón y una en la Gustavo Amadero.
Con ello creemos más de 6,000 lugares que también están a disposición, abriendo además una oferta educativa nueva, 8 nuevas opciones educativas con formaciones tecnológicas interesantes, pertinentes para las juventudes de hoy. Estamos muy contentos de poder asegurar que todos los que necesiten todavía un lugar pueden acceder a miderecho.milugar.gov.mx y encontrar la escuela que necesitan, porque es el derecho de los jóvenes y nosotros logramos construir un lugar y remontar algo que había lastimado por mucho tiempo a las juventudes y a las adolescencias. Les estamos dando un sí. La escuela los espera. Esperemos iniciar clases el 1 de septiembre. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, importantísimo. No hay rechazados. Se acabaron los rechazados. Fíjense qué importante. El presidente López Obrador hablaba mucho de cómo a los jóvenes les llamaron en el periodo neoliberal ninis. Ni estudia ni trabaja. Pero una palabra todavía quizás más fuerte es rechazado. Eres rechazado de esta escuela, generando una frustración, un no entendimiento de por qué, si sales con calificación aprobatoria de la secundaria, y por qué después no puedes estudiar en una escuela que quede cerca de tu casa. En Estados Unidos, por ejemplo, no porque sea necesariamente el modelo a seguir, pero es nuestro vecino sociocomercial. Los jóvenes van a la prepa que les quede más cerca de su casa. No hay examen para la preparatoria. Y en cambio aquí en la zona metropolitana del Valle de México se definió que la manera de decidir a qué escuela iban un joven de 15 años, un adolescente de 15 años, era por examen. Pues ya no, eso se acabó. El POL y la UNAM siguen teniendo sus exámenes, pero todas las demás escuelas son abiertas a elección. Los jóvenes deciden cuando se inscriben a cuáles quieren ir en primer lugar, segundo y tercer lugar, hasta quinto lugar. Y el resultado es impresionante. Esta idea de que no es que todos los jóvenes quieren ir a la educación media superior de la UNAM o del POLI porque son las mejores, y claro que son muy buenas. Pero fíjense, cuando se le dio la opción a los jóvenes, escoge a dónde quieres ir, ponme la segunda, no, la que sigue. La segunda, todavía. Dale. Esa es la segunda. Está bien. Fíjense, cuando había examen, solo el 26%, es esta, Tania. Cuando había examen del Comipems en el 2024, solo el 26% entró a su primera opción. Ahora el 68.4% entró a su primera opción. En el examen, en 2024, solo el 12.5% entró a la segunda opción. Aquí el 21.1%. Pero fíjense esto, entre la sexta y la 20ª opción, de a dónde quería ir el estudiante o la estudiante, era el 31.4%. Y ahora ningún joven llegó hasta su sexta opción. A la quinta, 0.1. A la cuarta, 2.5. Sencillamente, dando como opción, ve a la preparatoria que te queda más cerca de tu casa. Además de esto, ya lo presentamos aquí, mañana lo vamos a presentar con rectores de universidades, rectores y rectoras de universidades.
El bachillerato hoy tiene un paraguas, ese sí es a nivel nacional, esto es porque solo en la zona metropolitana del Valle de México había este examen, pero ahora a nivel nacional todas las preparatorias, la media superior técnica va a estar abrazada por alguna institución de educación superior. De tal manera que van a salir con su certificado de estudios de la SEP del Bachillerato Nacional y otro certificado de acreditación de una universidad, o un tecnológico o el Instituto Politécnico Nacional. Es sencillamente revalorar a los jóvenes, reconocerlos, abrazarlos y garantizar que la educación sea un derecho, no un privilegio. Ya sé que los opositores nos van a decir, es que no están contando el esfuerzo personal. El esfuerzo personal siempre cuenta, es importante que los jóvenes se dediquen al estudio si van a la escuela. Pero lo que queremos es que lo hagan con gusto, que sepan que la escuela es incluyente, que los abraza y además que van a la escuela, pues que les quede más cerca de su casa y que todas son buenas, que toda la educación media superior del país pública es buenísima. Esto va a ayudar mucho a evitar que los jóvenes dejen la escuela, porque se sienten abrazados, no rechazados. Así que felicito a Mario y a Tania por esta gran noticia. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, Carlos, ¿estás acá? Vamos después atrás. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿en cuánto tiempo podemos evaluar el resultado de este ajuste de que desaparece? Este mismo año. Bueno, este mismo año escolar. ¿Qué impacto consideran ustedes que tengan los jóvenes de que ya no tengan que viajar desde Ojo de Agua, Tecámac hasta la Gustavo Amadero? El hecho de que pues imagínense hacer 2 horas y media porque te asignaron una escuela que quedaba lejísimos de tu casa, porque supuestamente no habías tenido la calificación que necesitabas para otra escuela, pues es una maravilla. Pon la gráfica, la tabla de las que eligieron que están de distancia. %, queda a menos de 5 kilómetros. 13% a menos de 7 kilómetros. 14%, 12 kilómetros. Y ya más de 12 kilómetros, 5. Pues evidentemente tener menos tiempo de traslado pues te da más tiempo para el estudio, para estar de buen humor. También preguntarle, Presidenta, ¿cuál es el saldo de la primera semana de operación de las rutas de la salud? Buenísimo. A ver, tiene un videíto por ahí, ¿verdad? Fíjense, a lo mejor no hemos explicado completamente el nuevo modelo de distribución de medicamentos para el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar aún no tiene todos sus procesos digitalizados, porque recuerden que pasó de los estados a la federación. Estamos en el proceso de digitalizarlos, que todo se haga por internet. Entonces, pedir un medicamento de un centro de salud que quedaba muy alejado, me falta este medicamento, hasta que llega al almacén, pues pasaban días, ya había una distribución poco eficiente. Entonces, ahora el modelo es el número de medicamentos que requieren los centros de salud, establecidos por la Secretaría de Salud en un comité, se van a entregar todos los meses el kit de medicamentos completo. Si le sobra algún medicamento, se va a ir ajustando hacia final de año en lo que se digitaliza todo el proceso. Entonces, cada mes van a recibir, de acuerdo al tamaño del centro, todos los medicamentos. Parece algo menor, pero fue algo que nos dimos cuenta en el proceso muy importante.
¿Quién se los va a repartir? Las rutas de la salud. Bueno, a domingo, el día de ayer, todos los centros de salud tenían todos los medicamentos. En la primera semana de las rutas de la salud, del 19 al 23 de agosto, se completó la entrega de medicamentos e insumos médicos de los 8,061 centros de salud que hay del IMSS Bienestar en 23 entidades. En 5 días se entregaron 10,497 equipos de medicamentos o kits de medicamentos e insumos médicos. A ver, se enviaron este video del IMSS Bienestar. Hoy salimos del almacén general del IMSS Bienestar. Vamos a las rancherías González, Anaqueto Canaval y Lázaro Cárdenas. Nos tocan 5 puntos por esos rumbos. No vamos a detenernos en este día hasta que todos los centros de salud estén completos con sus medicamentos. Lo haremos mes con mes. En solo 5 días, el Gobierno de México realizó una movilización sin precedentes para asegurar el abasto de medicamentos en todo el país con las rutas de la salud. Y es un programa permanente, ya con una lógica de distribución que nos va a permitir pues, que haya abasto de medicamentos. Desde nuestros almacenes, armamos y enviamos más de 10,000 kits de medicamentos para abastecer por un mes los más de 8,000 centros de salud del IMSS Bienestar del país. En más de 1,000 rutas, 710 automóviles recorrieron comunidades, caminos y regiones apartadas para cumplir la meta. Con organización, compromiso y trabajo en equipo, las rutas de la salud están garantizando el derecho a la salud para millones de personas. Hoy tenía cita en el dentista, me tocó por una extracción porque estaba muy maltratadito mi diente, pero me lo sacaron y pasé a farmacia y sí, efectivamente me dieron el medicamento completo. Hoy, las farmacias están abastecidas y todos los meses seguirán así, asegurando que reciban sus medicamentos a tiempo y sin pagar un solo peso. Los están surtiendo en el tiempo y forma adecuadamente. Las recetas están surtidas al 100%. Rutas de la salud. Cumplimos la meta. Abasto garantizado. Servicios públicos de salud para todas las personas, en todos los lugares. Gobierno de México. Esta semana inicia la de los hospitales. Fue primer nivel de atención, centros de salud, y el día de hoy inicia la repartición con las rutas de la salud a todos los hospitales. Esta semana se tiene contemplada la llegada de los secretarios de Estado de Brasil. Sí, el 27 y 28 vienen los secretarios de Estado de Brasil, de Comercio, de Hacienda, de Relaciones Exteriores también. Agricultura, Planificación y Presupuesto, y también viene una delegación de 150 empresarios que van a tener su contraparte en México. Esto es el martes 26 inicia, perdón. ¿Se estaría dialogando con ellos una eventual visita del presidente Lula? Por lo pronto es este encuentro para el fortalecimiento, para la complementariedad de nuestras economías. No solamente hablamos de comercio en algunas áreas, sino de inversiones también, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces va a ser un encuentro muy importante. ¿Y ya se tiene programada fecha para la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos? Muy probablemente venga no esta semana, sino la 1 de septiembre. Es probable. Esta semana se confirma. ¿Y se estaría firmando este acuerdo de seguridad que está pendiente? Sí, esa es la idea. Presidenta, en el contexto de que Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, se declare culpable en Estados Unidos, preguntarle si desde el Gobierno de México se ha insistido a Estados Unidos esta información que no se ha entregado desde hace más de un año, fue el 25 de julio de 2024 que se le detuvo, extraditó de manera irregular, si ustedes han insistido en la información o si han visto intención del Gobierno de Estados Unidos de entregarle alguna información sobre este tema, Presidenta. No han entregado nueva información ni a la Fiscalía, ni a la Secretaría de Seguridad, ni a Relaciones Exteriores. Y bueno, vamos a esperar el día de hoy. Presidenta, también preguntarle, concluyeron los Juegos Panamericanos Junior, México queda en cuarto lugar. Preguntarle de qué manera se le va a seguir apoyando a estos talentos para que no queden en el camino, porque en esta brecha pues a veces es complicado que continúen
obteniendo triunfos si no tienen un apoyo permanente? Sí, la idea es que tengan su apoyo permanente, cada deportista, y garantizarle sus entrenadores, entrenadoras, y también garantizar que puedan seguir asistiendo a eventos deportivos que les permitan pues tener mucho mayor experiencia para la Olimpiada. Entonces todo eso lo está haciendo Rommel, está trabajando muy bien Rommel, y tiene mucho reconocimiento de todos los atletas, todos los deportistas, y vamos a seguir apoyando. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Sí, por cierto, también en el infantil de béisbol ganó México a Estados Unidos. Por ahí tienen una foto, ¿verdad? Muchas felicidades. Serie Mundial de Béisbol 2025, Cal Ripken, sub-8. Muy bien, vamos a ver acá, que la compañera no ha preguntado hace rato. Buenos días, Yujal Carolina de Código Libre. Presidenta, Julio César Chávez enfrentará proceso penal, pero lo llevará en libertad condicional. ¿Qué piensa de la actuación del juez en estos casos? Bueno, pues fue lo que decidió el juez ya. Hasta ahí. Luego de las afectaciones, Presidenta, en el aeropuerto, ¿cómo se garantiza para impulsar una estrategia enfocada en atender los daños en la Avenida del Mundial y del turismo? El sistema de drenaje está colapsado. ¿Habrá algún presupuesto adicional? Lo hubo en su momento, creo que no se terminaron estas edificaciones. ¿Qué se espera y cómo se garantiza que esté el aeropuerto para la llegada del Mundial? Se hizo un grupo de trabajo ahora que tuvo problemas el aeropuerto con esta lluvia intensísima que cayó en la Ciudad de México. Se hizo un grupo de trabajo con Conagua, la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Marina, para ver cuál había sido el problema. Se encontraron algunos problemas en la salida de agua que se están resolviendo en este momento, y se va a hacer una obra mayor. Al mismo tiempo se están haciendo todas las obras de rehabilitación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. A veces solo se dice Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por eso Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El día de hoy nos presentó el almirante en el Gabinete de Seguridad el avance ya del 10% en las obras de remodelación de una parte de la Terminal 1 de este aeropuerto, y se está trabajando para pues que no vuelva a ocurrir una situación como la que se vivió hace unos días. En temas de aeropuerto, Presidenta, ahora, ¿qué información tiene ahora sobre la incautación de droga, pero que ahora entra por el AIFA? ¿Cómo es que puede estar llegando esta droga por ahí, ahora esta nueva vía? Fue muy bueno cambiar la carga de la Ciudad de México al AIFA. Todas las empresas que están en el AIFA hoy están muy contentas. Si hay alguna que tiene algún detalle, algún problema, se le atiende de manera inmediata, porque fortalece la seguridad, entre otras cosas, además de la eficiencia, dada la saturación del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Es más eficiente y además hay mayor seguridad. Entonces, ha habido algunos decomisos, pero ahora pues ya no, como se revisa toda la carga, pues hay menos llegadas de droga a este aeropuerto. No es otra vía que ahora quieran agarrar los cárteles mexicanos, los cárteles para pasar por aquí. Se revisa, funciona muy bien el AIFA, la verdad, muy bien. Presidente, en otro tema, usted ya nos ha comentado que se está trabajando para que no haya impunidad. Sin embargo, aún está el caso lamentable de Ana Marina Serrano Céspedes, la joven de 18 años que fue víctima de su exnovio en Atizapán hace 2 años. Los abogados de la defensa no han hecho sino alargar el caso. Su madre ha estado pidiendo justicia y sigue sin avances. ¿Qué mecanismos federales existen para supervisar que este y otros asuntos similares lleguen a juicio sin dilatar de manera innecesaria y evadir la justicia en este caso y otros?
Pues tiene que ver con los jueces. Ministerio Público, por supuesto, pero con los jueces. Que haya una visión de apoyo a todas aquellas familiares de víctimas y a las propias víctimas, mujeres principalmente. Entonces, Citlali está con un trabajo muy importante en la Secretaría de las Mujeres y en este caso le pido a Citlali que se ponga en contacto con la familia. Y nada más para enfatizar, como dice mi compañero, hoy con lo de la declaración del Mayo Zambada, nada más para enfatizar, entonces no hay un acuerdo, entre los gobiernos de Estados Unidos para que él pueda compartir información de lo que revela el Mayo. Nunca hubo una información y una comunicación entre ustedes, entre México y Estados Unidos para esto. Hay comunicación en muchos temas, en particular en este no tenemos conocimiento. Gracias. A ver aquí, la compañera. Gracias, buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón. Primero, con el tema de educación, ya se lo consultaba en otro momento al secretario, saber sobre el tema docente. Se están ampliando los lugares para educación media superior y la oferta educativa que se va a hacer con este nuevo esquema, saber si ya tienen cuánta planta docente se va a aumentar, si hay los maestros suficientes para dar cobertura a esto. Sí, se están abriendo más espacios, evidentemente necesitamos más maestros, más maestras, y esta transformación de la media superior es posible gracias al acompañamiento de los maestros y maestras. Desde los compromisos que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, uno es mejorar las condiciones de toda la planta docente de educación media superior. Entonces se están compactando horas, hay muchos maestros, maestras que tienen pocas horas, llevan muchos años con muy pocas horas, se está en la compactación de horas, se están ahora contratando a más maestros y más maestras para cubrir las necesidades de la nueva oferta educativa. Y también en todas las nuevas carreras que se están abriendo hay una formación previa de los maestros para estas nuevas carreras, pero de los actuales, porque tienen mucha experiencia. Por ejemplo, los que daban el taller de electricidad, pues van ahora a dar electromovilidad, los que daban diseño gráfico, ahora están con animación digital, es decir, hay una adecuación también, hay una formación de los maestros que van a ser los maestros ahora de estas nuevas carreras. Gracias. Y bueno, en otro tema igual educativo, ya está próximo a iniciar el ciclo escolar para nivel básico. Hace unos meses usted comentaba que sí se corrigieron los errores que se identificaron en los libros de texto gratuitos. Preguntarle si además del Cinvestav se recurrió a otra institución o algún otro apoyo para esta corrección. ¿Cuántos errores identificó la SEP en estos libros? ¿Cuántos se corrigieron? ¿Y cuántos libros van a estar disponibles para la distribución en este nuevo ciclo? Bueno, efectivamente arrancamos ya el 1 de septiembre, estamos en la semana extra de vacaciones que otorgó la presidenta. Los maestros y maestras regresan hoy a sus consejos técnicos intensivos, van a prepararlo ya lo que arranca el siguiente lunes. Se han distribuido ya 170 millones de libros de texto gratuito. Vamos a iniciar el ciclo escolar con todas y todos los libros en las escuelas, no va a haber ningún retraso, ya terminamos la distribución y estamos listos para el lunes. Pero ya este es el tercer año de la nueva escuela mexicana, entonces los libros siempre se han revisado, no hay errores que corregir, eso fue en la primera edición que hubo mucho debate en torno realmente a cuestiones muy pequeñas, pero son muy buenos libros de texto, han sido muy bien recibidos por los maestros y las maestras, son contenidos nuevos, se apoya el desarrollo de proyectos, lo cual refuerza la autonomía profesional docente, que es parte del corazón de la nueva escuela mexicana. Tenemos muy buenos comentarios de los maestros, de las maestras, de los libros, entonces no es que haya algo, errores que haya que corregir. Por ejemplo, la parte de matemáticas, le pedimos al Cinvestav, que tiene un área especializada en la enseñanza de matemáticas, y las observaciones fueron menores. En general, los libros están contemplados para desarrollar ciertas habilidades y conocimientos a los niños y a las niñas. Entonces, hay una permanente revisión, pero no es que
tengas errores y tengas que estarlos corrigiendo, ¿no? Son la familia de libros de la Nueva Escuela Mexicana, son muy buenos. Incluso tenemos 20 lenguas originarias donde se están elaborando materiales, libros de texto. Estuvimos ahora acompañando a la presidenta en Ometepec, en Xochitlahuaca, donde se están elaborando materiales en la lengua amusco. Entonces, estamos fortaleciendo los libros de la Nueva Escuela Mexicana. Y sobre, ya nada más por ese tema, antes de cerrar, la segunda sala de la Suprema Corte determinó sí dar el amparo al expresidente del INE para que se reeditaran estos libros por esta cosa que reclamó la mención en su burla a líderes de comunidades indígenas. ¿Se va a acatar esta resolución o se tiene contemplada alguna respuesta? Se atendió, aunque no va a borrar el hecho ahí de que nunca más se debe tratar así a nuestros hermanos indígenas. Es una lección imborrable, aparezca o no en los libros de texto. Es decir, ¿si va a seguir apareciendo su nombre tal cual como está? Ya no, pero el hecho ahí está. Ok. Gracias, secretario. Y insistir con el tema de Julio César Chávez, presidenta, ¿se va a controvertir de alguna manera este cambio de la medida cautelar? Corresponde a la Fiscalía General de la República. Es la Fiscalía General de la República quien debe contestar esto que estás planteando. Ok. Y sobre el mayo, nada más otra pregunta. ¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que podría declarar a raíz de este acuerdo al que llegó el mayo, sobre todo por el amago o la advertencia, no sé cómo lo quiera definir, que hizo en febrero al solicitar a su gobierno la repatriación y dijo que él podría causar como una inestabilidad, un colapso en la relación bilateral entre México y Estados Unidos con sus declaraciones de no atenderse su solicitud? ¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar el mayo? No. Lo que vaya a declarar, y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento. Ok. Y por último, presidenta, el senador Gerardo Fernández Noroña declaró en una entrevista que advierte una fractura interna dentro del movimiento de la 4T porque lo ve natural en un movimiento político de la dimensión a la que ha llegado pues la Cuarta Transformación. Y además consideró, cito textual lo que dijo, la oposición fuerte va a salir de dentro de nuestro movimiento. ¿Coincide usted con esta afirmación del senador? No coincido. Para nada. Hay mucha unidad en nuestro movimiento. Mucha. Entonces no coincido en nada de lo que dijo. ¿Le genera alguna inquietud este tipo de afirmaciones? Tampoco. En nuestro movimiento hay libertad, cada quien tiene una opinión. En mi caso, pues no coincido con la declaración que dio. Mucha unidad. Porque al final lo que nos interesa no es algo personal, sino el bienestar del pueblo de México. Okay. Y por último, en tema legislativo, ya reinicia el periodo de sesiones en el Congreso. Saber cuáles van a ser las prioridades que usted encomendaría al Congreso. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados hablaba sobre la extorsión, que sería la primera prioridad. Saber eso, saber si va a enviar alguna iniciativa preferente el próximo septiembre. Recuerden que planteamos, hay iniciativas que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, que todavía deben aprobarse. Son 4 leyes que se derivan de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, porque la reforma no solamente es la elección, sino también la justicia más expedita para todas y para todos. Y eso requiere que no solamente esté en la Constitución, sino el ajuste en diversas leyes. Hay 3 leyes que ya fueron enviadas al Congreso, y hay una 4ª, que es la de amparo, que tiene que reducirse tiempos en todos los procedimientos. Entonces, se va a enviar ya esta misma semana. Está la ley de aduanas, que también la planteamos, algunas modificaciones a la ley de salud, que está planteada, y
el paquete económico que se envía el 8 de septiembre, que es una serie de leyes que van a marcar la ruta de los ingresos y los egresos en el 2026. ¿Va a haber alguna preferente para el 1 de septiembre? No. Gracias, buen día. A ver, el compañero. Compañero y luego tú. Buenos días, Presidenta. Julián Mazoy de CDP Noticias. Buenos días a todos, compañeros, miembros del gabinete. Presidenta, el fin de semana salió información por parte del ministro electo Arístides Guerrero, quien sufrió un accidente vehicular. Parece que fue sometido a una intervención quirúrgica, estuvo bajo anestesia. ¿Se comunicó usted con él? ¿Tiene más información? Con la familia estuvo en contacto Rosa Isela. Le mandamos, pues, obviamente, nuestro apoyo, lo que requiriera. Está bien, tuvo un accidente saliendo del aeropuerto y fue intervenido, pero se encuentra bien, afortunadamente, y le deseamos pronta recuperación. En este proceso de transición, ¿ha usted tenido conversación vía telefónica, o mensajes o personal con alguno de los ministros electos? No, con ninguno. Bien. Ya habrá momento para reunirse, en todo caso, de manera institucional, si es el caso. En otro tema, Presidenta, ya entrándole más a la grilla política, este fin de semana estuvo nuevamente la senadora Lili Telles en Fox News. Dio una frase que me llamó la atención, la voy a leer textualmente, ante la pregunta de si tiene miedo por su vida. Dijo: sí tengo miedo por mi vida y la presidenta me ha amenazado para proceder penalmente con una persecución, sacarme del Senado y meterme en la cárcel. ¿Es eso verdad, Presidenta? No, falso. El viernes, ¿no?, fue que me preguntó uno de ustedes que qué opinaba de que la senadora estuviera en un medio de comunicación en Estados Unidos solicitando la intervención de Estados Unidos. Y dije que estaba mal, que no podía sacarse de contexto que un senador mexicano fuera a pedir a Estados Unidos la intervención. Después ella lo minimizó y dijo: no, yo solo dije ayuda, no dije intervención. Pero de todas maneras, dije, no me parece correcto. Y de ahí pues ya hubo todo un tema en las redes y gente que se organiza, pero ni es nuestra intención ni desaforarla, ni hacer una denuncia, ni mucho menos. Pero sí es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién. Porque pues las disputas que hay en México se resuelven en México. ¿Cómo ir al exterior a pedir apoyo por parte de una senadora de la oposición? Pues no, ¿verdad? Hay que ponerle en su contexto, pero no tiene por qué victimizarse, porque ni estamos pensando no, nosotros no somos como ellos, como el desafuero del presidente López Obrador. Pero sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién y qué dicen, porque ahora están con la cosa de que otra vez, ¿no?, el narcogobierno. Si no les funcionó ni en la campaña, la narcocandidata no les funcionó nunca, porque la gente sabe que es falso. Este mes va a haber muy buenos resultados en una reducción todavía mayor en homicidio doloso. No vamos a poder presentar mañana el resultado del mes de agosto porque hay que esperar a que termine esta semana y unos días más para que cualquier fiscalía que no haya entregado todos sus datos los entregue totalmente. Pero lo que vemos diario en el gabinete, hay una reducción todavía mayor de los homicidios dolosos. Hay un trabajo permanente y hay una estrategia de 4 ejes que siempre la decimos, la planteamos para que la gente esté informada. Y una de ellas son estas, las escuelas. Educación, educación, educación y más educación.
Hay una frase así de Pepe Mujica: educación, educación y más educación. Que los jóvenes tengan acceso a la educación, los jóvenes de preparatoria, los jóvenes de universidad, por eso estamos construyendo más preparatorias, más universidades, por eso no queremos que los jóvenes se sientan rechazados. Atención a las causas, el trabajo que hacemos en los municipios de mayor índice delictivo, casa por casa, apoyando a las familias, todos los programas de bienestar, la consolidación de la guardia, la inteligencia y la investigación y la coordinación entre todas las instituciones, el gobierno de los estados, el gobierno federal, está dando resultados y vamos a seguir trabajando todos los días, durante todos los días de nuestro gobierno, en todos los temas y particularmente en el tema de seguridad. Entonces, siempre vamos a estar cerca de la gente, apoyando y atendiendo. La otra parte del comentario de la senadora Telles tenía que ver con que dice ella tener miedo por su vida. ¿Tiene motivos la senadora Lili Telles para temer por su vida, según la información que ustedes tienen del Gabinete de Seguridad? No sé si todavía tenga ella seguridad. Un tiempo, pregúntale a Rosa Isela o al secretario de Seguridad. Una época, recuerdo que cuando Rosa Isela era secretaria de Seguridad en el Senado, hablaba mal de la Guardia y la propia secretaria dijo: bueno, habla mal de la Guardia y me acaba de pedir apoyo de la Guardia Nacional en una comparecencia. Pero no sé si todavía tenga. Cualquier persona que se siente insegura y que requiera apoyo del gobierno, hay un protocolo. Lo que se hace es la Secretaría de la Defensa, hace un análisis de riesgo y si las personas que solicitan el apoyo pueden tener algún riesgo, se les apoya con protección. Y no creo que haya algún riesgo, a menos que ella así lo solicite y independientemente de su posición política, siempre se le da apoyo. Gracias, Presidenta. Pues el próximo lunes es el 1 de septiembre. ¿Ya escribió su informe, Presidenta? En eso estoy, terminando. Era tradicional, previo al presidente Andrés Manuel, que en estas fechas quien estuviera en la presidencia de la República hiciera una gira de medios de comunicación, que diera entrevistas, que se sentara con diferentes periodistas. ¿Tiene usted programado algo por ese estilo o comunicación directo con la gente a través de estas convocatorias? Sí, no tengo pensada una entrevista particular de aquí al 1 de septiembre ni posterior. Ya hoy salen los spots, por cierto, del informe, ahí para que estén pendientes. Gracias, Presidenta. En este nuevo proceso de creación de nuevos partidos políticos hacia la elección del 2027, el partido político que entiendo lleva más asambleas generadas, hay varios que llevan algunas, pero hay una que me llama la atención. El nombre entiendo que es Construyendo la Solidaridad y Paz, CSP. ¿Se ha jugado algo por parte de algunos elementos dentro del movimiento asociación civil, no sé en qué condición jurídica esté exacta, al respecto de las siglas y la posibilidad de que quizás usted esté detrás de impulsar este partido político por la coincidencia en las siglas de sus nombres, su nombre y sus apellidos y las de este partido político? Hay quien ha dicho públicamente: es el partido de Claudia Sheinbaum Pardo, CSP, Construyendo Solidaridad y Paz. ¿Es verdad esto, Presidenta? No, ¿cómo cree? Cualquiera que use mi nombre para crear nuevos partidos políticos, pues está equivocado. No estoy promoviendo ningún partido político. Ni Morena tampoco, porque ahora no me corresponde, ¿verdad? Pero la gente sabe pues de dónde venimos. Entonces no estamos promoviendo ningún partido. Y cualquiera que use mi nombre pues no debe hacerlo, en el caso de la creación de nuevos partidos. Bien, Presidenta, este fin de semana, mientras usted estuvo en Guerrero, circuló en medios de comunicación la versión, yo en el video no logré escuchar si realmente fue así o no, pero una persona que se acerca a usted y lo que salió en distintas notas fue que la persona le ofrece un regalo del exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, y que usted rechaza el regalo diciendo que le manda un saludo, pero que no recibe regalos de esa persona. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Así, tal cual. Llegando a Metepec,
me bajé para saludar a la gente, se acercan muchas personas a la camioneta, a veces me da tiempo de bajarme, a veces no, y en este caso me bajé a saludar y llegó una persona, una mujer, y me dio un regalo y me dijo, es de parte del exgobernador Aguirre. Y le dije, no, muchas gracias, no, yo no recibo regalos. ¿Y por de ellos, dije. ¿Por qué motivo de ellos, presidenta, no recibe regalos? No, bueno, pues porque ¿por qué me manda un regalo un exgobernador? O sea, ¿qué significa? Además de que ni lo conozco, ni tengo deseos de conocerlo. No tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador. La gente en México es, sobre todo la gente humilde, es generosa de una manera que quita el aliento. Salen las lágrimas de la generosidad. Un huipil, un mantel, fruta, de agradecimiento, de cariño. Es muy distinto a un exgobernador que llega a la mitad de dirigiéndome un evento a decir, le mando este regalo. No, muchas gracias. No, muchas veces he rechazado regalos desde mi... No, y de gente que a veces manda regalos que son muy onerosos y los regresamos. En el caso del exgobernador, ¿sería como un intento de quererse lavar en la cara? No sé. No, eso ya es otra historia. Él llegó a través de una persona a darme un regalo, pero pues no. Muchas gracias. ¿No? Presidenta, ha habido quien se ha sentado en distintas, es igual quien haya sido, y quien me ha dicho a mí que esta reforma electoral que usted está planteando pudiera ser un intento por modificar también internamente adentro de Morena el asunto del nepotismo electoral y que ya no hay condiciones ¿Esa ya políticas. Pasó? ¿Esa reforma constitucional ya pasó? Se los informo a todos. A partir del 2030 ningún partido político, ninguno, puede proponer a un familiar hasta el 4º nivel para que lo suceda en un cargo de elección popular y tampoco se va a poder la reelección a partir del 2030. Ya ningún cargo va a poder reelegirse, esa ya pasó, ya está en la Constitución. Ahora pues estamos planteando otros temas que la gente ha planteado. Ahora, como los pluris, como tanto dinero que se gasta en las elecciones. Esos temas son los que están a debate ahora y están planteados. No hemos elaborado una propuesta, sino sencillamente nombré una comisión que hable con propios, no propios, de otros partidos, intelectuales, pero también con el pueblo, con la gente, que haga encuestas, que pregunte, que vaya a foros fuera de la ciudad, a las entidades de la República, a escuchar a la gente, la opinión que tienen sobre las elecciones y a partir de ahí que se construya la propuesta. A partir de este proceso no vendrá alguna, si la gente dice, bueno, es que adentro de Morena no estamos de acuerdo en que se haya hecho para el 2027, ¿no está usted pensando en modificar las condiciones o solicitar que la dirigencia de Morena modifique las condiciones del nepotismo? Yo ya no opino en Morena. Perfecto. Puedo, como hace poco mandé una carta hablando de los temas de los gastos excesivos y la necesidad de cómo comportarse si somos parte del movimiento. Pero fuera de eso, que si deciden hacer comités, que si deciden, en fin, eso ya le corresponde a la dirigencia de Morena. Y repito, Morena es un movimiento muy amplio, muy amplio. Es un partido político, pero es un movimiento muy amplio, al que pertenecen sectores de muchas regiones y distintos sectores de la sociedad. Hay empresarios, hay campesinos, hay obreros, hay comerciantes, hay estudiantes, hay intelectuales. Creo que quieren
llegar a 10 millones de militantes, imagínate. Entonces es un movimiento muy, muy amplio. Entonces es normal que haya personas que opinen de una manera y que opinen de otra. Y se tienen sus propios esquemas para poder llegar a acuerdos. Pero yo lo que veo es mucha unidad en el movimiento, mucha. Gracias, presidenta. A ver, las playas. Sí, muchas gracias. Y seguimos con el tema del medio ambiente. Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Canal 44 y Red Periodística de Puerto Vallarta. Presidenta. De Lili Telles dice, durante la campaña sí tuvo resguardo de la Guardia Nacional, actualmente ya no tiene, pero si la solicita, pues se hace igual que con cualquier persona. Muy bien, sí, las playas, presidenta, las playas son del pueblo, así lo ha dicho usted. Le trajimos el atlas de los ambientalistas de Bahía de Banderas, eran 101 playas. Ahora con la participación del gobierno municipal que se puso las pilas después de algunas 2, 3 protestas, Héctor Santana empezó a trabajar con ellos, el presidente municipal, y el INPLAN, que es el Instituto Municipal de Planeación, los surfos, toda la gente, y ya tenemos aquí este atlas, son 120 playas de 101. Ya son 120. Ahora viene en este, que se lo voy a dejar y lo tengo en digital, se lo voy a entregar también a Ileana Villalobos. Aquí va a poder ver que está documentado cada una de las playas, cuál está abierta, cuál está cerrada, y nos decía Ileana que esto sería como un plan piloto. Pues están buenísimas informaciones. A nivel nacional, aquí está. Y qué bueno. Esto ha sido… gracias a que usted los escuchó en Bahía y le traemos pues la problemática de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta, es lo que hacemos. Y por un lado estamos logrando este tipo de cuestiones, presidenta, y estamos con estos logros, pero hace casi 30 años una empresa que se llama Grupo DINE impactó mucho Puntamita en Bahía de Banderas. Es donde está el Four Seasons, donde se hicieron desarrollos en donde solamente los multimillonarios pueden ir. Era la época de Ernesto Zedillo, cuando también era gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza. Sacaron a la gente a culatazos de Puntamita, lo sacaron de sus tierras. Así nació Four Seasons, así se manejó Grupo DINE. Hoy, de nueva cuenta, están impactando esa zona. La poca agua que hay a veces es para los desarrollos. En aquella ocasión, gente de Grupo DINE fue a la estación donde yo trabajaba antes para que nos callaran, para que no hiciéramos público todo lo que estaba pasando. Y bueno, me callaron en aquella ocasión. Han pasado casi 30 años, aquí estoy, las cosas son distintas, las cosas han cambiado. Y estoy segura que con este espacio que tenemos, pues no nos pueden callar. Aquí está lo que está haciendo Grupo DINE, están impactando Mangle, están impactando Estero, y tienen documentos mías que todavía no podemos entender cómo, con documentos de la época de Fox, de Calderón, pueden seguir desarrollos en la zona. Incluso hay algunos que tienen exención de mías, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Los compañeros, los amigos de Bahía de Banderas piden, y se lo decimos de esta manera porque está trabajando Mariana Boy, nos atiende muy bien, de la misma manera Ileana Villalobos, también Brenda Rubalcaba, que está siguiendo el ordenamiento tanto para Bahía como para Puerto Vallarta. Vamos caminando, encontramos freno, encontramos gente que nos bloquea, que no nos permite avanzar, pero lo estamos haciendo. Yo le quiero pedir a nombre de los ecologistas, ambientalistas, que la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, y todo su equipo pongan mucha atención en las representaciones de la Semarnat en los estados. Estoy hablando
de Bahía de Banderas y de Jalisco. ¿Por qué? Porque en este cambio de administración, como se quedaron acostumbrados a vivir de la omisión y de la corrupción algunos funcionarios del pasado, pues ellos quieren volver a las mismas y hemos detectado algunos que se están infiltrando. Pero en el caso de Nayarit, digo, los conocemos, tenemos tantos años en la zona, sabemos quiénes son realmente ecologistas y quiénes no lo son, quiénes son simuladores. Y le comento esto porque necesitamos que en este caso del impacto ambiental que está haciendo Grupo DINE o las diferentes empresas que estén ahí, es un ecocidio. Y entonces estábamos muy felices por lo de las playas y ahora ya vemos máquinas, vemos cómo están impactando la zona. Eso es en cuanto a Bahía de Banderas. Entonces es el mensaje que le traemos y gracias por el trabajo de Mariana Boyd, que a veces no podemos venir aquí, pero ellas nos atienden vía virtual. Hacemos reuniones, nos atiende Iliana y Mariana Boyd. Así, y también Brenda Rubalcaba, ellas tres nos están atendiendo. Y paso de, ¿tiene usted algún comentario de las playas para Bueno, en irme a este otro caso tema? le pedimos que revisen. En el caso de Nayarit, Nayarit tiene unas playas hermosísimas y hay mucha solicitud de impactos ambientales, de manifestaciones de impacto ambiental en la Semarnat. Debido a eso hicimos un grupo de trabajo con el gobernador, Medio Ambiente, Semarnat, Sedatu, en la idea de hacer un plan maestro para la costa de Nayarit, para poder garantizar que cualquier desarrollo cumpla con un plan maestro, un ordenamiento territorial que se garantice la protección del mangle y al mismo tiempo que se vea en qué lugares puede haber desarrollos y que se incorpore también a las comunidades locales a este desarrollo. Entonces estamos trabajando en ello, es un buen ejercicio para que no ocurra como ha ocurrido en el pasado de zonas de desarrollo turístico de alto impacto que crecen de manera pues desordenada. Entonces aquí, con base en la cantidad de agua que hay, de dónde van a salir los servicios y los recursos necesarios para que haya, si es necesario, una pequeña urbanización, pues que se desarrolle de esta manera y que no se autoricen los impactos ambientales de manera aislada. Entonces, un buen ejercicio y ahí le pedimos a Mariana que lo comente con ustedes para que lo conozcan. Muy bien, ahora voy con Puerto Vallarta, que lamento mucho decirle que nos hemos convertido como en un pueblo sin ley. En Puerto Vallarta yo cubro los dos municipios, porque a pesar de que está la Ley General de Protección Civil, los desarrolladores no hacen dictámenes estructurales. Tengo varios casos, aparte de los fraudes inmobiliarios, hay varios denunciantes que están a la espera de que la Fiscalía del Estado actúe. Hubo una audiencia pública por parte de la Fiscalía del Estado. La mayoría de los participantes, el 80%, porque yo estuve de principio a fin ahí, entrevisté a cada uno de ellos, la mayoría era sobre fraudes inmobiliarios, de gente que pagó enganches y no se los han regresado o que está la casa, no se las han entregado, departamentos. Hay mucho fraude en ese sentido y lamento mucho que Puerto Vallarta haya sido boletinado a nivel internacional. Precisamente estas personas están dañando la imagen del destino y de desarrollos que sí cumplen. Presidenta, está la ley de protección civil, no la cumplen. Hay varios desarrolladores y déjeme comentarle que, por ejemplo, el artículo 84 de la Ley de Protección Civil Federal obliga a las autoridades a recabar un dictamen de análisis de riesgo previa autorización de construcción. Este dictamen incluso ha sido ordenado por el Tribunal Colegiado Federal para que el municipio de Puerto Vallarta lo haga en dos casos muy específicos. En Isla 115, un desarrollo que fue evacuado, 45 familias, que está fracturado y no hacen ese dictamen. Está otro que se llama Sojo, que tampoco tienen el dictamen. Y entonces
la gente tiene que entrar a denuncias, tiene que entrar a tribunales. ¿Por qué? Porque los municipios no hicieron lo que deben de hacer, tener el expediente para poder otorgar una licencia. 150 licencias de construcción en Puerto Vallarta otorgadas fuera de norma. En este momento que estamos aquí hablando, que me están escuchando, quiero decirles que hay edificios, uno en particular en la colonia Versalles, que tiene unas mangueras que está saliendo agua las 24 horas del día, cada segundo, cada minuto. Han afectado los mantos freáticos y en el municipio se echan la bolita, no es Iapal, es el municipio, no es este, no es lo otro, es con agua. Y se sigue saliendo el agua y siguen otorgando licencias de construcción. Y entonces, que alguien con agua o alguien tiene que norbar esta brutal acción omisa, corrupta, tengo que decirlo, por parte de estos gobiernos que se dieron a la tarea de dar licencias de construcción sin ton ni son, y ahora estamos viviendo un desorden, un caos, y ya nos están pidiendo incluso el que entren parquímetros, que la gente está muy molesta porque se requiere un plan integral de movilidad. Entonces, ahora sí que, como dicen, auxilio por parte de la gente de Puerto Vallarta, ambientalistas, que piden la intervención de la autoridad federal para ver este tipo de cosas. Sabemos que hay otras en las que tiene que actuar el Poder Judicial, pero hay otras como la construcción que permitieron hacer. Yo quisiera que pudiera hablar con alguien del Infonavit, porque hay gente que pagó sus créditos, las casas se están cayendo y no hay gente que le dé respuesta por los desarrolladores, que ya les deberían de prohibir que sigan desarrollando casas mal hechas. Le voy a pedir a Profepa o a Medio Ambiente, a Semarnat, Alicia, que coordine el grupo de trabajo. Muy bien. Y ahí que pueda participar Sedatu, Conagua, Infonavit. Presidenta, ya para terminar, si me permite, Presidenta, también la gente de Cabo Corrientes en Jalisco, Yelapa, Chimo, son comunidades que están sufriendo las altas temperaturas. Hay infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad que ya está instalada. Entonces, para que los atiendan, le voy a dejar la petición de los pobladores para que ya hay infraestructura de la Comisión Federal, necesitan hacer algunos ajustes y dialogar con la gente. Sí, cómo no. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver aquí al compañero. Muchas gracias. Presidenta, buen día a todas y todos. Mi nombre es Juan Carlos Agredo, vengo de Jalisco, soy reportero de Siker.com. Presidenta, en esta ocasión quiero plantearle un tema que afecta diariamente a miles de familias en Jalisco. La avenida López Mateos, una de las principales arterias de la zona metropolitana de Guadalajara, se encuentra cotidianamente colapsada, afectando la calidad de vida de más de 150,000 conductores y conductoras que la transitan diariamente. Las autoridades estatales, particularmente el gobernador, convocaron a una mesa de análisis en busca de soluciones, y una propuesta que ha ganado relevancia es la de la construcción de un segundo piso, como el que el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y usted impulsaron en la Ciudad de México. Quisiera preguntarle en qué casos un segundo piso puede ser una solución y cuándo no debería aplicarse. Pues hay que hacer un estudio técnico. Cuando nos tocó hacer el segundo piso aquí en la Ciudad de México, incorporamos al Instituto de Ingeniería de la UNAM en aquella época en dos áreas. Una, la estructural, para que pudiera evaluar las soluciones estructurales del segundo piso, y la otra, la modelación vial de qué implicaría un segundo piso en la zona, no solamente local, sino regional. Ese es un modelo que usamos después cuando fui jefa de gobierno en la ciudad, y ahora le estamos haciendo para las carreteras, para los puentes. Es un modelo que desde entonces se desarrolló. Ahora ya hay muchísimos modelos que existen. Ahí estamos hablando pues del 2002.
Ahora pues hay muchísimos desarrollos. Entonces, en el caso de Guadalajara, pues tiene que hacerse un modelo regional para ver los impactos que podría tener un segundo piso. De ser factible… Y al mismo tiempo desarrollar el transporte público, obviamente. De ser factible, ¿contaría un proyecto como ese con el aval del gobierno federal? Pues que trabajen con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Jesús Esteva conoce muy bien estos modelos y los puede orientar. Gracias. Presidenta, en el municipio de Tlaquepaque se está planteando la construcción de un cablebús. Sí, ahí Laurimelda nos ha solicitado varias veces que la apoyemos con un cablebús. Lo está analizando Andrés Layuz, de la Agencia de Transporte Ferroviario y Transporte Público. Con ella está trabajando con Andrés para ver la viabilidad y lo que pudiera ser el costo. Entiendo que tendría un costo de 5,000 millones de pesos según las autoridades municipales y que le entregaron el proyecto. ¿Cuándo podríamos tener información? Pues se está haciendo también el estudio para ver el impacto que tendría, los beneficios y ver si podemos apoyarlo. Correcto. Presidenta, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que también sé que conoce el tema, hay más de 70,000 viviendas abandonadas. Es el municipio con más casas abandonadas del país. Esta problemática inició en el periodo del gobierno del expresidente Vicente Fox y se recrudeció en el sexenio de Felipe Calderón, con la complicidad de las autoridades locales. Esta situación no solo afecta a miles de familias a las que les vendieron a través del Infonavit una casa sin servicios públicos. El 90% de los delitos de Tlajomulco ocurren en los lugares con más fincas abandonadas, lo que representa el 20% del crimen que se comete en todo Jalisco. Entiendo que el alcalde de Tlajomulco le presentó el proyecto de recuperación de 10,000 viviendas. Saber si lo analizó, si le parece viable y cuándo pudiéramos saber si podrían rescatarse estas 10,000 viviendas. Tlajomulco es uno de los lugares del negocio inmobiliario. Aquí en la ciudad le llamamos cártel inmobiliario por la violación a los usos de suelo, sin permisos. Y es característica de convertir al Infonavit en un negocio y no en una institución que provea vivienda para las y los trabajadores, que es lo que estamos haciendo ahora. Del privilegio, del negocio, de la corrupción, a los derechos. Esa es la gran diferencia entre el pasado y la cuarta transformación. En el caso de viviendas que están abandonadas, que se construyeron en aquella época, hay un procedimiento que estamos siguiendo. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un trabajador que siga pagando su vivienda y que no viva ahí, pero que le siguen descontando lo que corresponde a esa vivienda que alguna vez dijo solicitar y que cuando vio la vivienda dijo, pues yo no puedo vivir aquí, pero la sigue pagando. Puede haber trabajadores que adquirieron el crédito y ya no pagan, pero ocuparon, cada trabajador es un crédito para una vivienda, no puedes tener dos. Entonces ya ocuparon, digamos, el espacio para poder tener el crédito o su derecho de crédito y en realidad ya no la pagan pues porque dejaron de trabajar ahí o sencillamente entraron a un juicio. Entonces, en ese caso, pues es otra situación particular. Hay casos donde se construyó la vivienda y nunca fue otorgado el crédito y esa vivienda se invadió por un tercero. Entonces, no podemos hacer tabla rasa en todas las viviendas porque es distinto y a cada persona pues hay que ver qué situación, cómo se resuelve su situación. ¿Qué estamos haciendo para ello? Un censo de cerca de 800,000 viviendas en todo el país que se encuentran en estas condiciones. Y al mismo tiempo se cruza con la base de datos del Infonavit en donde se están disminuyendo créditos, otorgando facilidades, disminuyendo intereses,
o quitando de plano créditos a quien ya pagó 2 o 3 veces su vivienda. Entonces hay que esperar a que termine el censo, nosotros esperamos que este año podamos concluir ese proceso para después dar una alternativa tanto a Tlajomulco como a otros municipios del país de personas que pensaron que podían tener una vivienda ahí, que fue un fraude y fue pura corruptela. Y además, pues las demandas que están y las denuncias que están en el Ministerio Público, que esperemos que sigan avanzando. Finalmente, Presidenta, le agradezco mucho su tiempo. Está cada vez más cerca el Mundial. La escuché en una mañanera decir que invitaría a la jefa de gobierno, al gobernador de Nuevo León y al gobernador de Jalisco para hablar de los avances y de lo que lo que se está proyectando en cada uno de estos lugares. ¿Ya hay fecha para esa visita? ¿Será aquí en la mañanera? Sí, aquí en la mañanera. Lo está preparando, coordinando la secretaria Rosa Isela. Creo que ya terminaron pues muchísimos detalles que estaban asociados al Mundial. Y no sé si lo podemos hacer esta semana, si no la próxima semana ya presentamos todo lo que tiene que ver con el Mundial. Le agradezco mucho. Gracias. Vamos, la última pregunta, la última. A ver, aquí atrás que no me preguntan, aquí la compañera. Carolina Fernández del periódico El Popular de Puebla. Mi pregunta es sobre el cablebús que está a punto de construirse en Puebla. Basándose en su experiencia, ¿qué desafíos anticipa que podrían surgir durante su construcción y qué recomendaciones le daría al Gobierno de Puebla para garantizar que sea un medio de transporte efectivo y sostenible y no se convierta en un elefante blanco como otros proyectos como el teleférico y el tren turístico donde se invirtieron millones de pesos? Esa sería la primera. El teleférico, que aquí en la ciudad le pusimos el nombre de cablebús, es un sistema de transporte público y así hay que visualizarlo. Es como una línea de metro, o como una línea de metrobús, o como una línea de autobuses. Tiene que ser evaluado de la misma manera. ¿Cuál es la demanda? ¿Quién lo va a usar? ¿De dónde a dónde va la gente que se tiene que transportar o que ya se transporta de un origen a un destino? Y a partir de ello, darle el trazo. Tiene que ir de un lugar determinado con sus estaciones en donde haya demanda hasta un lugar en donde haya también acceso al transporte público para que se pueda mover la gente una vez que llega a ese sitio. Entiendo que también están trabajando con Andrés Layuz para poder determinar pues todas estas características que pudiera tener el cablebús de Puebla. Entonces, si cumple con eso, es un excelente sistema de transporte público. Reduce los tiempos de traslado, vas por el aire, no tienes pues el tráfico que normalmente se hace, es seguro. Entonces, es un excelente sistema de transporte público. En la Ciudad de México, cada cablebús lo usan 6,000 personas al día. Entonces, pues hay que diseñarlo de esa manera. ¿Algún desafío que prevea? Pues hay que revisar en particular de dónde a dónde. Mi siguiente pregunta sería, las madres buscadoras de la voz de los desaparecidos en Puebla han expresado su descontento con las acciones tomadas por su gobierno en relación con la búsqueda de personas desaparecidas. Consideran que las reformas a la ley general no han generado cambios sustanciales y que en lugar de apoyarlas parecen enfocarse en vigilarlas. Además, señalan el desmantelamiento de la Comisión de Búsqueda Nacional y el Banco de Datos Forenses como medidas que complican aún más su búsqueda de justicia y de verdad. ¿Qué acciones concretas piensa tomar su gobierno para abordar estas preocupaciones y garantizar que las madres buscadoras reciban el apoyo y la atención que necesitan para encontrar a sus seres queridos? Rosa Isela se ha reunido con todos los colectivos de personas desaparecidas, con todos. Cuando se presentó la iniciativa, pidieron que se revisara por los colectivos, así se hizo, fueron varios meses. Hicieron propuestas, se modificaron algunos artículos y alrededor del 70% de los colectivos estuvieron de acuerdo con lo que se presentó y se aprobó. Hay algunos colectivos que no están de acuerdo, pero se les sigue atendiendo. Es falso que se desmantele la comisión de búsqueda, al revés, se está fortaleciendo. Y el Banco de Datos Forense, al revés, se está fortaleciendo y se está garantizando que realmente funcione
y que esté vinculado con las bases de datos relacionadas con personas desaparecidas en nuestro país. Entonces, Rosa Isela está ahí para atenderles, igual Arturo Medina, si así lo desean. Por último, Presidenta, en 2027 México vivirá una jornada electoral trascendental. En ese año, 16 estados elegirán nuevos gobernadores y en otras entidades habrá cambios de presidentes municipales. Todo esto en un proceso que se anticipa como un evento clave para el futuro político del país. ¿Cuál es el llamado que hace a todos los candidatos y candidatas de su partido que han levantado la mano, especialmente a aquellos y aquellas que tienen la posibilidad de reelegirse, dado que la reelección, aunque usted la envió para el 2027, el Senado la aprobó para ser efectiva en 2030? ¿Y qué opina de quienes...? La reelección siempre la mandé para el 2030, porque el 2030 cambia el Senado, esa no se modificó. La que se modificó fue la del nepotismo, que para que pudiera aprobarse se fue al 2030, pero Morena hizo sus propios lineamientos. Ok, y solo para concluir, ¿qué opina de quienes piensan salir por otros partidos de la coalición como PT y el Verde Ecologista para darle la vuelta a Morena? Es muy pronto, ¿no?, para hablar del 27. Estamos en agosto del 25. Bueno, pero ya andan en campaña algunos, ya habrá tiempo para hablar de todo. Bueno, ya, vamos con Humanismo Mexicano. Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Axcan queman tehuatl nehuatl, ahora sí, hasta tu muerte o la mía. Esta frase que acaban de escuchar fue el grito de batalla de Francisco Tenamaxtle y el pueblo Caxcán durante la mal llamada Guerra del Mixtón. ¿Y por qué digo mal llamada? Pues porque más que una guerra, fue una defensa legítima contra el despojo, contra la esclavitud y contra el aniquilamiento del que fueron objeto los pueblos indígenas de Jalisco y Zacatecas durante la conquista española en el siglo XVI. Si bien esta insurrección nos habla del espíritu de resistencia de los pueblos indígenas, también nos revela una lucha por algo muy importante, por los derechos humanos. Y es que a lo largo de una década, el líder Caxcán Francisco Tenamaxtle buscó a través de la rebelión, pero también incontables veces a través de la palabra, lograr el respeto de su pueblo. Y al no conseguirlo, se entregó como prisionero, siendo deportado a España, donde en un juicio excepcional denunció ante el Consejo de Indias y ante la corona misma los horrores de la conquista. De ahí la importancia de conocer este hecho histórico, que derivó en uno de los primeros antecedentes de la defensa de los derechos indígenas en la Nueva España. Veamos el video, por favor. La conquista española de América provocó rebeliones indígenas por todo el territorio. Al caer México Tenochtitlan en poder de la corona española en 1521, los conquistadores extendieron su empresa de dominio en todo el continente. Pero la ambición de conquista de los españoles siempre se topó con la resistencia de los pueblos originarios. En 1529, Nuño Beltrán de Guzmán emprendió la conquista del norte y occidente de la Nueva España. Era una vasta zona llamada la Gran Chichimeca. Actualmente abarca los estados de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa y Jalisco. En la región habitaba una gran variedad de pueblos como los caxcanes, huachichiles, guamares, pames, tecueches, zacatecos y otros más. A lo largo de 10 años, Nuño de Guzmán, apoyado por miles de aliados indígenas, devastó poblaciones enteras, sometió y esclavizó a miles de sus habitantes y sembró el terror en toda la región. Llegaron frailes y encomenderos para proseguir con la conquista militar y espiritual. Al mismo tiempo, miles de indígenas de la región, que lograron sobrevivir a las atrocidades de Nuño de Guzmán, organizaron la resistencia armada. En respuesta, el virrey envió a 20,000 hombres a combatir a los indios del Mixtón. Miles de hombres de ambos bandos murieron. Pensando en acabar así la guerra, Tenamaxtle se entregó a los españoles para proponerles la paz negociada y la coexistencia.
Las tropas españolas se ensañaron con los últimos focos de resistencia, mutilaron a cientos y esclavizaron al resto. La guerra en la región chichimeca continuó 20 años más y Tenamaztle fue preso y exiliado en Valladolid, España. Fray Bartolomé de las Casas defendió a Tenamaztle en su juicio ante el Consejo de Indias. El sacerdote reconocido defensor de los indígenas presentó a Tenamaztle como un representante legítimo de los pueblos sometidos a la fuerza. El historiador Miguel León Portilla explica que los alegatos de Tenamaztle fueron retomados por Bartolomé de las Casas y son antecedente de la defensa de los derechos de los pueblos, los derechos humanos, y que fueron inspiración de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 200 años después. Tenamaztle, como los humanistas que le precedieron, pensaba que todos los seres humanos nacen y son libres y que todos tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Su voz y la de los pueblos del Mixtón trascendieron en el tiempo y se han convertido en una de las fuentes del humanismo mexicano. Muchas gracias. Buen día. ¿Veo? Ah, pues ahí lo escucho. Voy para allá. A las 2:30. ¿Y se espera algún acuerdo importante? Hoy nada más es un evento con ellos, los ministros de Medio Ambiente. Son 2 días de reunión y se espera pues al final que puedan tener un acuerdo. Ya lo haría la secretaria de Semarnat. Sí. Gracias.